Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como al paralítico curado por Pedro y Juan, no se le despegaba todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto a un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor, y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en estos días estamos tomando unas palabras de el padre Manuel Carreira en su explicación acerca de la resurrección, pero también de la fe. Dice el padre Carreira que nuestra fe no se basa en sentimientos nada más. Nuestra fe cristiana y católica se basa en hechos. No se trata de sentimientos como lastimosamente se está difundiendo por todas partes. Si podemos ver los textos de hoy, y de hecho en todas las Pascuas, cuando vamos a decir todas las Pascuas, es decir, todos los años que celebramos la Pascua, leemos, la liturgia nos pone el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lastimosamente nosotros, ¿verdad?, tenemos algunos errores, tal vez sin mala intención, pero tenemos algunos errores de pensar que la Sagrada Escritura es solo Sagrada Escritura, que de hecho para nosotros sí es Sagrada Escritura, pero si lo observamos bien, vamos a quitar un poquito el tinte ahorita, entre comillas, de lo religioso. Vamos a ver el libro solo desde el punto de vista social. Podemos observar que este libro es un documento de hechos que pasaron, cosas que la gente vio y que lo transmitió. Como decía el padre Manuel Carreira, que también lo dicen algunos otros, nadie va a decir mentiras para que lo torturen. Los apóstoles, así como ahorita todavía no se ha presentado, pero más adelante pues vamos a observar que empiezan a amenazarlos con tal de que ellos se callen la boca, dejen de estar hablando de ese Jesús, va a decir los sacerdotes. Y sin embargo, Pedro les responde con una gallardía como no se vio antes de la resurrección de Jesús. Le contesta, pues digan ustedes si tenemos que hacerle caso primero a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto. Bueno, como digo, estos escritos son documentos, son testimonios. La palabra testimonio aparece mucho en estos días. Pueden observar ustedes de que aquí pues se narra la curación de aquel paralítico. Eso fue el día de ayer. Y hoy, basado en eso, empieza a hablarles Pedro. ¿Qué es este paralítico?
Este paralítico también es una prueba de quién es Jesús. Oigan lo que dice Pedro: israelitas. Y ojalá que también nosotros como cristianos nos enteremos de este discurso. Dice: ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si nosotros por nuestro poder o por nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? Está dando datos, no está hablando de sus sentimientos, ¿verdad? Como algunos dicen que es el testimonio. Algunos creen que el testimonio es que un señorcito pasa allá enfrente, ¿no? Y empieza a decir: hermanos, que el Señor les bendiga. Yo era borracho y ahora soy sobrio. Yo traicioné a mi mujer y ahora ya la respeto. Eso no es el testimonio. El testimonio es esto que estamos escuchando. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y oigan esto: y de ello nosotros somos testigos. La palabra testimonio aparece mucho en estos días. Pero repito una vez, la palabra testimonio no es como lo que creemos la mayoría, ¿no? La mayoría cree que el testimonio es pues que alguien dejó de hacer cosas malas y hizo cosas buenas. No, el testimonio es la narración de unos hechos que alguien ha visto. Así como dice el padre Carreira, nuestra fe se basa en el creerle a alguien, otra persona que me está contando las cosas que vio. Por tanto, nuestra fe, como dice él, no se basa en sentimientos puramente subjetivos, sino que se basa en unos hechos. Nuestra fe no es irracional, no es irracional. Entonces aparece esta palabra aquí bastante. Dice: nosotros somos testigos de esto. ¿Verdad? Aparece ayer, apareció anteayer, estos días va a aparecer bastante. También pueden darse cuenta que en el Santo Evangelio que hemos escuchado hoy, verá que también ahí se está hablando de Jesús, que está dando pruebas de su resurrección. Por supuesto que nosotros estamos tal vez acostumbrados, incluso nosotros que ya somos cristianos, los apóstoles que todavía no tenían, digamos, lo que nosotros ya tenemos varios siglos de reflexión y de testimonio de la gente que nos ha sucedido, la gente que ha existido atrás de nosotros. Ya tenemos bastante, sin embargo, aún nos cuesta creer, porque si el judío no había visto resurrección, nosotros ya tenemos ese testimonio. Pero a ellos les costaba creer, y a nosotros también nos cuesta creer, porque es como, uno se acostumbra a enterrar a la gente. No sé si ustedes han enterrado a sus familiares, pero uno los observa, uno los llora, uno los mete en el ataúd, uno va y mete a esta persona, quien sea, familiar o amigo o conocido, lo que sea, uno lo mete en el nicho, como le llamamos nosotros, ¿verdad? En el sepulcro. Uno lo mete ahí y uno está acostumbrado a que se quede ahí bien enterradito. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Qué sentirían ustedes si de pronto alguien que metieron ahí en el ataúd y lo vieron ustedes, tal vez hasta de pronto ustedes lo cambiaron y entonces lo metieron en el ataúd, después lo dejaron allá bien sepultadito en el sepulcro, y después cuando ustedes miran, anda caminando, ustedes gritaríamos: ¡ah, fantasma! Y salen disparados, porque eso es así. Uno se espanta. De hecho, he contado yo en estos días que ahí donde yo soy, en Chimaltenango, hace muchos años pasó una cosa así, que se murió un señor y pues lo velaron, lo enterraron. Me hace la idea de las 24 horas, que esté bien muertecito, que ahí se quede el hombre, que esté bien muertecito para tener seguridad que está muerto y meterlo en el ataúd. Pues la cosa es que se murió un señor y el guardián del cementerio escuchó en la noche que estaban gritando por allá en el sepulcro. ¿No se imaginan ustedes? Uno se espanta, uno se le para el pelo, ¿no? Y da escalofríos eso. Y resulta que el señor no estaba muerto, empezó a gritar. Y él fue a traer herramientas y abrió el sepulcro y dice que todavía estaba
calientito, es decir, revivió nuevamente. Pero como estaba cerrado eso, entonces se murió. ¿Por qué? Porque se asfixió. Y este señor pues dio parte primero a la autoridad, pero también le fue a avisar a la familia. En aquel tiempo, estoy hablando hace unos 20 años, que le fue a avisar a la familia, porque en ese tiempo el pueblo era chiquito todavía, hoy es un monstruo. Chimaltenango ya es grande. Todavía nos conocíamos del Señor. Yo lo conocí porque era el guardián del cementerio, era el guardián al mismo tiempo de mi escuelita donde yo estudié. Y él contaba eso, que la señora, pues, le fue a contar a la señora, y la señora se espantó. La señora se espantó. Y entonces decía, no, qué horror, ya no vivo con ese hombre, ya no puedo dormir con ese hombre, si ya lo dejé bien muertecito ahí, que se quede ahí. Uno está acostumbrado a que la gente se quede bien muertecita allá. Entonces, igual que para los judíos, también para nosotros nos parecería increíble observar a una persona que nosotros vimos que lo enterraron, que se murió, o incluso tal vez hasta que lo mataron, como he tenido la oportunidad de ver, lastimosamente he tenido esa experiencia, que lo mataron y que después resulta que ande caminando por ahí. Uno se espanta. A nosotros también nos parecería completamente increíble. Pero los hechos estos son datos, no son sentimientos, son datos que se nos da, en que Cristo dio prueba. Por ejemplo, le entró ahí, ustedes, pues, ¿por qué se espantan? Ustedes, pues, vea, aquí yo estoy, aquí está, dice que le muestra las manos y los pies, un fantasma no tiene ni carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Y como no acababan de creer, entonces dice, pidió comer. Entonces comió delante de ellos. Esos son pruebas, esos son datos que nosotros tenemos que creer, y nuestra fe se basa precisamente en eso. Bueno, estoy basando mis homilías en estos días de esta manera porque el momento actual está enferma de sentimentalismo. Uno, si se siente bien, hace las cosas; si se siente mal, no hace las cosas. Mucha gente se va de comunidades porque se siente mal, porque el padre lo vio mal, porque el catequista lo vio mal, porque le hicieron mala cara, qué sé yo, se sintió mal y se largó. Y no se da cuenta de lo que perdió por dejarse manejar por sus sentimientos. En cambio, aquí se trata precisamente de tal vez sanar por lo menos un poquito, hasta donde tenemos alcance con los hermanos, ¿verdad? De predicar, como dice aquí también, de predicar hechos también, hechos, que nuestra fe se basa en hechos, y que pues al mismo tiempo esos hechos tienen que solidificar nuestra fe, que no es sentimental, sino se basa en hechos, como observamos pues aquí en la primera lectura, ¿verdad? Este paralítico que curaron Pedro y Juan. Entonces está demostrando quién es Jesús, como también se observa en el Santo Evangelio cuando se aparece. Ahora bien, tal vez un tema espiritual que puede para nosotros ser de mucha ayuda, y que tal vez también nosotros no acabamos de comprender, porque también la sociedad nos ha metido un montón de cosas, ¿verdad? Por supuesto que por una parte es verdad que nosotros buscamos la vida, pero nosotros buscamos la vida más allá de esta vida. Entonces la gente hace de todo para curarse, para no morir, ¿va? Es legítimo, por supuesto, pero cuando la gente lo hace de buena manera, pero la gente busca hasta brujos para poder sanar. Pero como digo, tal vez aprovechándonos un poquito de ese tema, un tema espiritual podemos sacar aquí, ¿verdad? Hay que preguntarnos por qué el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. ¿Por qué? Nosotros, en nuestra sociedad, uno sabe que uno no quiere padecer. Uno no quiere padecer. Tenemos que preguntarnos por qué. Por supuesto que podemos dar alguna explicación, pero para aprovecharnos de un tema espiritual ya propiamente para nosotros, preguntémonos por qué. El día de ayer la Escritura precisamente, ¿verdad?, narraba, ¿verdad?, cuando estos discípulos, estos hombres, no eran los apóstoles, sino eran otros discípulos, iban caminando tristes y acongojados, iban decepcionados de Jesús, decepcionados, porque dijeron ellos, nosotros pensábamos que Él era el Mesías, el que iba a liberar a Israel, y ve, ya pasaron 3 días de que todo eso pasó. Y entonces se les aparece Jesús, ¿no? Y lo mismo que ahorita aparece, lo mismo les dijo ayer, pero miren ustedes, sí que son brutos, qué insensatos son ustedes para creer.
¿Acaso no tenía que pasar todo eso, tenía que padecer para entrar en su gloria? Explicaba Jesucristo. Y hoy aparece eso otra vez. Era necesario que el Mesías padeciera para que entrara en su gloria. ¿Por qué tenía que padecer? Bueno, una pequeña respuesta es, desde que el pecado entró en el mundo, entonces el hombre padece. Y para que nosotros los hombres no desesperemos con lo que tenemos que padecer, precisamente por eso Cristo padeció, para mostrarnos el camino, como se dice así, ya bonitamente y poéticamente, el sendero de la vida, como dice el Salmo 22, para que nosotros veamos, entonces Él también quiso padecer, morir, ¿verdad? Y resucitar. Entonces, para que nosotros también, a la hora de que nosotros nos toca padecer, pues no desesperemos de los padecimientos que nos toca afrontar todos los días, sino por el contrario tengamos alegría que compartir, como dice San Pablo. San Pablo habla mucho de esto, ¿verdad? Si padecemos con Cristo, tenemos que tener la certeza de que también resucitaremos con Él. Si morimos con Él, resucitaremos con Él.